Buenas tardes, tardes, noches, para mí, para vosotros, buenos días o buenas tardes o buenas noches. El concepto del tiempo se ha relativizado tremendamente con las grabaciones, con estas clases grabadas. Vamos a empezar con una serie de grabaciones respecto del tema 2. Recordad que el tema 1 es un tema muy amplio, ha sido un tema introductorio tremendamente amplio, un tema propedéutico, en el sentido de que nos prepara para entender mejor los siguientes temas. Nos ha preparado, espero que os haya preparado para que entendáis mejor en qué consiste el cambio. Vamos a comenzar a ver cómo cambia el latín al castellano. Bien, la idea mía es haceros 5 grabaciones de este tema primero. Vamos a irnos ya, vamos a compartir, estamos compartiendo pantalla. Vamos a irnos al tema 2. Recordad que en este tema 2 vamos a entrar en la presentación. En este tema 2 que tenéis música, como verá más adelante, aparecen fundamentalmente 3 tipos de pueblos y 3 tipos de lenguas. Por una parte, los pueblos colonizadores apenas afectan a lo que es el cambio del latín en la península ibérica. Y luego 2 tipos de pueblos no indoeuropeos, fundamentalmente vascos y iberos, y pueblos indoeuropeos, fundamentalmente celtas, que sí que van a influir en el cambio del latín. Entonces, yo voy a hacer una primera grabación referida a la vieja Europa y al proceso de indoeuropeización. Después, una segunda referida a los pueblos colonizadores, fenicios, cartagineses y griegos. Una tercera entrega referida a las lenguas no indoeuropeas, al vasco. Una cuarta entrega referida a las lenguas no indoeuropeas también, al ibero y al tartesio. Y finalmente una última entrega que serían las lenguas indoeuropeas, todo lo referente a los celtas. Por lo tanto, 5 grabaciones que cubren la temática de una manera homogénea, espero, de este primer tema, que es un tema muy variado, como era variado el mapa de los pueblos y de las lenguas que se encuentran los romanos cuando llegan a Hispania. Antes de entrar en la explicación inicial, recordad que todas estas presentaciones de Geniali tienen una música. En este caso, la música que tenéis de fondo para cuando veáis a solas, que deberéis verlo, aparte de la grabación, deberéis repasar el contenido vosotros solos con la presentación. Tenéis una música de Hans Zimmer, sabéis que es el autor de numerosas bandas sonoras de películas de mucho éxito, y en este caso es una parte de la película Interestelar del 2014, dirigida, como sabéis, dirigida por Christopher Nolan, y concretamente es el interludio, en la parte correspondiente. Bueno, nos vamos a la presentación de lo que es esta primera entrega. Ahí tenéis lo que va a ser el índice. En esta primera presentación haremos la vieja Europa y el proceso de indoeuropeización. Es una palabra compleja. Recordad que vieja Europa representa pueblos no indoeuropeos frente a los pueblos indoeuropeos. En el apartado 2 lo dedicaremos a los pueblos colonizadores, griegos, fenicios y cartagineses. El punto 3 hablaremos de las lenguas no indoeuropeas, vasco, ibero y tartesio. Y en el punto 4 de las lenguas indoeuropeas, otras lenguas anteriores al celta, pero fundamentalmente al celta. Todo este tema 2, recordad que
intenta reflejar qué es lo que había en la península ibérica antes de la llegada de los romanos, por qué, de cómo fue aquella situación, trae como consecuencia que el latín sea de una manera, evolucione de manera diferente a lo que fue en la Galia, en las Galias, o a lo que fue en Italia, o lo que fue en la Dacia. Es decir, ese latín lo van a aprender hablantes de otras lenguas. Y sobre ese latín van a proyectar sus características, sus hábitos articulatorios, sus palabras, etcétera, etcétera. Eso es lo que conocemos con el nombre de sustrato. Recordad que es una metáfora de tipo geológico. Sustrato es lo que hay debajo. Viene una lengua que se superpone a esas lenguas de sustrato. Desaparecen. En el caso de la península ibérica hay una que sobrevive, que sabéis que es el vasco, pero al desaparecer, en el caso del ibero, del tartesio, del celta, colorean de alguna manera a esa nueva lengua que va a ser el latín. A la pregunta típica y tópica de dónde nace el castellano, recordad que tenemos bastantes evidencias de que surge en el norte de Burgos, sur de Santander, en una zona que veremos en los mapas de la Hispania prerromana, se llamaba Bardulia, y el pueblo que habitaba allí eran los bárbulos. Por lo tanto, digamos un juego a tres bandas. Pueblos colonizadores sin mucha trascendencia desde el punto de vista de evolución del latín, nos van a dar una serie de topónimos que estudiaremos. Y por otra parte, sí, lenguas no indoeuropeas y lenguas indoeuropeas que van a condicionar la evolución del latín. Se dice, y yo creo que es cierto, que la lengua celta, los celtas, digamos, de alguna manera, pudieron asimilar mejor el latín, puesto que ambas lenguas proceden de un tronco común, de ese indoeuropeo, mientras que los hablantes del vasco, los hablantes del ibero, los hablantes del tartesio, lo van a aprender mal porque son probablemente eran un tipo de lenguas muy diferentes al ese latín que va a venir. Digo, probablemente eran, el vasco sabemos cómo era, pero el ibero y el tartesio tenemos bastantes menos datos para decidir, ¿no? para afirmar algo de una manera rotunda. Este tema 2, recordad que es Hispania prerromana, es la preparación para el tema 3. El tema 3 va a ser la Hispania romana. Vamos a ver cómo era el latín que viene a la península ibérica y qué influencias va a sufrir de estas lenguas que vamos a explicar en el tema 2. Después, el tema 4 y 5, que van a ser mucho más pequeños, se van a referir al superestrato. Recordad que es el término antitético a sustrato. El superestrato son esas lenguas que se colocan sobre una lengua base y que desaparecen, no cambian esa lengua base, pero la colorean de alguna manera. El superestrato germánico y árabe va a colorear al latín fundamentalmente desde el punto de vista léxico, desde el punto de vista de palabras, que es lo que estudiaremos. Y luego el último tema, el tema sexto, ya es nuestro punto final, son los primeros textos, es decir, cómo este cambio que hemos ido viendo desde las lenguas prerromanas, pasando por el latín, con la influencia de las lenguas germanas y del árabe, va a dar lugar a los primeros textos. Es el tema que llamamos el tema de orígenes, y ahí veremos algunos textos estrictamente castellanos, veremos solamente textos notariales, porque aunque veamos las glosas no son estrictamente hablando castellanas, son más bien riojanas, un dialecto intermedio de tránsito entre el castellano y el aragonés. Veremos también la nodicia de quesos, que es leonés, y veremos también una jarcha, que es mozárabe. Por lo tanto, bueno, más que irnos a los primeros textos castellanos, nos iremos a los primeros textos romanos de la península ibérica, lo cual siempre es muy interesante porque una de las características que va a tener el castellano como dialecto, que luego se va a convertir en lengua, es que va a estar en un lugar central, digamos, entre los dialectos conservadores del oeste y los dialectos
progresistas del este, y a veces va a tener soluciones de uno y de otro, de un grupo y de otro grupo. En este sentido, el castellano es un dialecto que va a estar abierto y que luego se va a expandir al sur como consecuencia, como sabéis muy bien, de la Reconquista. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este tema primero. Recordad que en la presentación de Geniali, cuando hay algo que está moviéndose, como es esto que tenéis aquí, en este caso es la referencia a una de las adendas que os he colocado, que es la adenda con las palabras de origen onomatopéyico. ¿Por qué yo lo he colocado aquí en este primer tema? Obviamente las onomatopeyas las vamos a documentar en los corpus, que ya conocéis bien, en diferentes momentos, en diferentes siglos, pero la propia definición de lo que es una palabra onomatopéyica nos puede llevar a un momento iniciático de una lengua. Es decir, muy probablemente de toda la lista que vais a tener en este apartado, que es esto que tenéis aquí, probablemente muchas de ellas pues, no sé, nos reenvíen a momentos muy iniciales, yo creo. Bueno, recordad que también tenéis aquí parpadeando a la imagen del padre de la filología románica, de don Ramón Menéndez Pidal, y en este caso lo que tenéis es un enlace muy lento, como veis que va surgiendo, un enlace, vamos a ver si nos lo aparece, a un documental que hizo Televisión Española no hace mucho tiempo, dedicado a la figura de don Ramón Menéndez Pidal. Vamos a ver el principio, que es un poquito extraño, vamos a ver 2 minutitos, un poquito extraño, pero es un documental muy bien hecho sobre la figura del padre de la filología hispánica y que tiene fragmentos de destacados filólogos, colegas de esta materia. El perico te baila sin dar la vuelta al revés, pa' que digan que el galán es un poquito cortés. Aquí me pongo a cantar porque a mí me da la gana. Viva el señor director de la lengua castellana. Bueno, la entrada es un poco sorprendente. Vamos a avanzar un poco en el reportaje para que veáis el sentido que tiene. Su afán excursionista le llevó a descubrir hechos históricos latentes en leyendas como el Cid o los infantes de Lara, reconstruyendo la poesía épica medieval que divulgó internacionalmente. Es ir a buscar aquello popular que se ha mantenido durante siglos y que se transmite de generación en generación. ¿Por qué se transmite? ¿No? ¿Qué hay detrás de ello? Para Menéndez Pidal, la tradición era lo que merece la pena ser transmitido y enriquecido. Y en ese sentido intenta llegar a una síntesis entre tradición y progreso. Creo que es lo que caracteriza lo mejor del liberalismo del XIX. Bien, hasta ahí yo os invito a que la veáis completa, a que la veáis el reportaje completo, porque realmente es muy interesante. Bueno, este Menéndez Pidal que está ahí encendiéndose y apagándose tiene que ver con una de las 2 citas iniciales que yo os voy a ofrecer para presentar este tema. Este icono que tenéis aquí abajo, todo, como sabéis, va a representar mapas. Vamos a ir a la presentación de algunos mapas de la Hispania prerromana y vamos a comenzar realmente con las citas. La primera de ellas es una cita de don
Ramón Méndez Pidal. Por eso hemos colocado ese reportaje como complemento. Don Ramón Méndez Pidal hizo prácticamente todo lo que se puede hacer en la filología. Estudió los textos primitivos, escribió un libro que era Orígenes del Español, donde pone las bases de lo que conocemos de las primeras manifestaciones de los romances y especialmente del castellano. Hizo un estudio profundísimo del poema El mío Cid y también estudió toponimia. Lógicamente la toponimia le preocupó y le ocupó mucho. Vamos a leer el texto de Ramón Méndez Pidal, que escribió una historia de la lengua que no llegó a publicar en vida, después se ha publicado después de que ha muerto. Una historia de la lengua muy interesante a la cual volveremos de vez en cuando para seguir las afirmaciones del maestro. Dice respecto a la toponimia: no perdéis de vista que estamos en la Hispania prerromana, donde los topónimos van a ser muy importantes porque hay muchas lenguas de las cuales no tenemos textos, no tenemos conocimiento muy claro, y sí que sabemos que los topónimos son nombres que perduran, que perviven a lo largo del tiempo. Entonces, cuando los romanos recogen los topónimos de la península ibérica, obviamente esos topónimos nos remiten a las lenguas prerromanas, y esa es la razón por la cual nosotros vamos a incluir esta cita de la toponimia de Méndez Pidal, que también recoge el espíritu de lo que es la evolución hereditaria de las palabras, la tradición. Las palabras van a pasar de boca en boca, de generación en generación, desde los romanos hasta nosotros. Dice: en los nombres de los ríos, montes y lugares, escuchamos efectivamente ahora la voz lejana de los pueblos que nos precedieron sobre nuestro suelo, porque esos nombres vienen por densa tradición, de boca en boca, desde los labios de aquellos antepasados prehistóricos hasta nuestros oídos. Vamos a ver cómo los topónimos van a ser fundamentales. Recordad que la toponimia forma parte de la onomástica. La onomástica es el estudio de los nombres propios, y que la otra rama importante de la onomástica es la antroponimia, los nombres de los hombres, los nombres de las personas. Cerramos esta cita y nos vamos a la otra cita, que es una cita realmente interesante, apasionante. Vamos a explicar el contexto. En el siglo IV después de Cristo hay un escritor romano que se llama Rufo Festo Avieno, que escribió una obra que se llama Ora Maritimae. Ora era en latín, como sabéis muy bien, las costas, los límites de la tierra, ¿no? Y nos va a presentar un panorama del Mediterráneo. Él recoge documentación antigua, y entre esa documentación antigua y tan antigua aparece un texto de un tal Himilcón, que es un navegante cartaginés de en torno al 500 a.C., que escribe, quedaros con el dato, cartaginés, que escribe sobre qué hay más allá de las columnas de Hércules. Vamos a ver, estamos en un momento, estamos en torno al 500, en el cual el Mediterráneo, el Mare Nostrum, el mar interior, que decía Estrabón, se están disputando desde el punto de vista económico entre los griegos por un lado y los fenicios por otro. Fenicios y cartagineses. Recordad que los fenicios crean una colonia en el norte de África que es Cartago. Bien. ¿Qué hay más allá de las columnas de Hércules? Lo que nos va a pintar Himilcón es un paraje tremendo, tremebundo. Va a decir que aquello es el caos. ¿Por qué? Pues muy probablemente para que los griegos no se aventuraran a ir más allá del estrecho de Gibraltar. Sabemos que los fenicios fueron a las islas Casitérides. Recordad que las Casitérides son las islas del estaño, fueron a lo que hoy es Gran Bretaña,
y tenemos constancia de que llegaron a Figueira. Fue territorio que fue transitado, pero aquí el navegante Milcón está intentando desanimar a los navegantes griegos a que se vayan más allá de las columnas de Hércules, del estrecho de Gibraltar. Dice Milcón, hacia occidente, recordar, occidente es donde muere el sol, occidere es morir, hacia occidente, a partir de las columnas de Hércules, hay un interminable abismo y se abre un anchuroso océano y el mar se extiende. Nadie ha visitado estos parajes. Obviamente, el rojo es mío. Nadie llevó sus naves por aquella inmensidad porque faltan vientos que empujen en alta mar y ningún soplo del cielo ayuda a la nave, además de que las tinieblas cubren con su manto el cielo. La niebla envuelve el mar y el día permanece oscuro por las nubes. Y por lo común, el mar es tan poco profundo que apenas cubre las arenas del fondo. Abundantes sargazos flotan sobre él y el oleaje es contenido por esta trabazón. Gran número de animales nadan por todo el océano y un gran terror de las fieras llena los mares. Fijaos cómo pinta ese panorama tan tremendo. Los sargazos son un tipo de algas y bueno, pues con este panorama obviamente los pobres navegantes, los pobres comerciantes griegos, pues no les entrarían muchas ganas de ir a ese lugar. Bien, antes de seguir con los mapas, una rápida referencia a la bibliografía. ¿En qué nos basamos habitualmente para estudiar qué es lo que ocurre en la península ibérica antes de la llegada de los romanos? Pues fijaros que en la lista que vamos a dar predominan no tanto hispanistas, sino filólogos de la filología clásica y, lógicamente, historiadores. Y las razones pues son también bastante obvias. Entre los filólogos tenemos a Joan Coromines, que escribió entre muchas obras que escribió, además de su gran diccionario, que después tuvo como gran colaborador a José Antonio Pascual, escribió muchos tratados. Uno de ellos es Tópica Espérica, donde habla de los nombres del lugar, de los topónimos. Manuel Gómez Moreno, que fue el que ayudó a desentrañar los misterios del abecedario ibero, que luego, como veremos, no sirvió para mucho porque seguimos todavía en una enorme oscuridad sobre el significado de las miles de palabras que tenemos, las miles de inscripciones que tenemos de la lengua ibera. Hallschmidt, como muchos de los filólogos alemanes, estudió también la toponimia prerromana. Publicó en los años 60 ese artículo dentro de la Enciclopedia de Lingüística Hispánica, que era en aquellos años el monumento bibliográfico más impresionante sobre lo que conocíamos en general en la historia de la lengua y específicamente de esta época. El manual también de don Ramón Méndez Pidal, Toponimia Prerrománica Hispánica. Luis Michelena, que escribió Lenguas y Protolenguas. Luis Michelena fue un profesor de la Universidad de Salamanca que allá en los años 60 y 70 puso en pie todo el estudio de lo que fue la lengua vasca. En esos años la Universidad de Salamanca apostó por las lenguas hispánicas, las lenguas de la península ibérica, y en ese sentido fue una universidad pionera de la enseñanza que aún hoy mantenemos, del vasco, del gallego y del catalán, y que debería ser un ejemplo para que se fomentara mucho más de lo que se hace su enseñanza. En los años 60 fue también Antonio Tobar, uno de los eruditos más importantes, fue rector de Salamanca. Recordad que hay una calle céntrica que se llama Calle del Rector Tobar. Y escribió ese manual, esa monografía sobre las primitivas lenguas hispánicas. Y finalmente Francisco Villar, que escribió también una monografía sobre los indoeuropeos. Recordad que en el departamento de Salamanca, Universidad de Salamanca, el departamento de lengua clásica se llama departamento de lengua de filología clásica e indoeuropea. Hay un núcleo importante de profesores que estudian el indoeuropeo.
Bien, vamos a ir antes del núcleo de nuestro tema, que es qué es la vieja Europa y qué es el proceso de indoeuropeización, para entender mejor cuáles son las lenguas de ese momento. Vamos a echar un rápido repaso a los mapas. Bueno, aquí tenéis el mapa de la península ibérica con los pueblos más importantes. En la parte atlántica tenemos los indoeuropeos, los celtas. En la parte norte y mediterránea tenemos vascos, iberos y tartesios, que son los representantes de la vieja Europa, las lenguas no indoeuropeas. Y en las costas del Mediterráneo tenemos al norte los griegos y de la mitad más o menos hacia el sur tenemos los fenicios y los cartagineses. Este es el panorama con el que se van a encontrar los romanos cuando desembarquen ahí, en Emporion, en la actual Ampurias, dentro de la Segunda Guerra Púnica. Bien, ahí tenéis una información que yo creo que es redundante, pero es interesante, sobre el sustrato como factor de cambio lingüístico. Recordad que las lenguas no indoeuropeas asimilan peor el latín, mientras que las lenguas indoeuropeas, los celtas, la van a asimilar mejor porque forman parte de la misma familia. Luego tenemos como lenguas de los colonizadores la lengua púnica en el caso de los fenicios y el griego en el caso de la zona norte. Yo quisiera en este punto, llamar la atención sobre dos aspectos. Uno, el nombre. Los griegos la llamaban a esta piel de toro, esa metáfora que se ha hecho con cierta frecuencia, ese punto de paso entre Europa, África, el Mediterráneo, el Atlántico. Los griegos la llamaban península ibérica. Recordad que península es casi ínsula, península ibérica. Iberos, río Ebro, etc. Los romanos la van a llamar Hispania. Luego iremos a ver cuál es la etimología de Hispania. Muy probablemente significa el norte, probablemente sea una palabra fenicia. Eso por un lado. Y por otro lado, fijaos la mezcla de pueblos. Yo en este punto no resistí la tentación de colocarlos con este icono. Cuando aparezca este icono vais a tener una viñeta de humor. Yo sé que el humor es algo muy, muy sutil, muy cambiante, cambia también en generaciones y probablemente lo que a mi generación le hiciera mucha gracia, a vosotros hace menos gracia, pero en cualquier caso, es un testimonio de la época también. Es una viñeta de Forges. Bien, en esa viñeta de Forges, como sabéis, murió no hace mucho, fue un humorista gráfico. Publicaba habitualmente en El País una viñeta diaria que era como una crónica simplificada de lo que ocurría en el país. Para muchos de nosotros, de mi generación, fue el referente y se atrevió en un momento determinado a escribir una historia de España en clave de humor. De esa historia de España es donde yo he tomado esa viñeta. En este caso, la viñeta tiene muchas cosas interesantes. Luego, más adelante, añadiremos otra respecto de los griegos, pero ahí tenéis tres hombres primitivos. El primero, que está un poco más arriba a la izquierda, dice: yo soy un tarteso y según la tradición nosotros os enseñamos la agricultura, las primeras leyes y a fundir los metales. Y a lo mejor fuimos la Atlántida. Oye, ya sabéis que hay todo un mito de esa ciudad desaparecida en el mar, la Atlántida, probablemente en el Golfo de Cádiz. Hay quienes hablan de un triángulo mágico, Sevilla, Cádiz, Huelva. Y pues ese es el representante de la lengua del pueblo tartesio, de la lengua tartesia, que no sabemos bien cómo era. Probablemente utilizaba un abecedario parecido al ibero y probablemente o bien era un dialecto del ibero, una lengua muy parecida a la lengua ibérica, pero lo único que tenemos, como veremos en su momento, son topónimos. El segundo dice: yo soy un ibero. Como veis, el ibero es bajo, moreno.
Mi pueblo os dio el amor a la libertad, el individualismo, el orgullo, y de nuestra danza solar nacieron desde la sardana hasta la muñeira, pasando por la jota y el zorchico. Bueno, sabéis que el zorchico es el baile y la canción popular vasca. Los iberos, bajos y morenos. El que nos queda es el celta, el de la derecha, que son altos y rubios y con ojos azules. Ahí tenemos las dos Españas, geográficamente también. Recordad que los iberos están en el Mediterráneo, los celtas hacia el Atlántico, y que no tiene nada que ver, gracias a Dios, con las dos Españas políticas. Dice, nosotros los celtas os dimos la seriedad, la lealtad, el personal rubio y entre otras muchas cosas enseñamos a usar la manzanilla y otras plantas para curar pachuchetes. Bueno, esta es una primera entrega de 3 de los pueblos que conforman esa Hispania prerromana. Volvemos a nuestro índice inicial y nos vamos al segundo de los mapas. El segundo de los mapas es el mapa de Estrabón. Tenemos una serie de fuentes de cómo era la Hispania prerromana, qué es lo que había allí. Esas fuentes son varias, una de ellas, una de las más importantes, es Estrabón, que fue un geógrafo que vivió en el siglo I a.C., un geógrafo tan importante que le llamaban por antonomasia. El geógrafo escribió 17 libros y fijaos en ese mapa porque es una auténtica maravilla. Tenemos, bueno, aquí lo veis muy pequeño, luego cuando lo veáis vosotros solos lo veréis más grande. Tenemos por una parte regiones y por otra parte pueblos. Lo que nos llama la atención es que la parte de la derecha, la parte este, es muy, muy ancha. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque era la zona más conocida. Recordad que los griegos y los fenicios tenían tratos con los pueblos del litoral mediterráneo, no conocían mucho el interior y toda esa zona les era muy, muy conocida, por lo tanto hacen más amplio esa zona que la anterior. Bien, en cuanto a nombres tenéis algo interesante. El Mare Nostrum se denomina mar interior, mientras que el Atlántico se denomina mar exterior. Tenemos arriba una serie de pueblos, los galaicos, los astures, los cántabros. Tenemos zonas, arriba los bárdulos también, esto es muy importante. Recordar que en Bardulia probablemente es donde van a hacer el castellano, norte de Burgos, sur de Santander. Los vascones, fijaos que nos vienen muy aquí hacia la derecha, exactamente encima de Calahorra, de Calagurris y de César Augusta de Zaragoza. Luego tenemos Celtiberia, Carpetania, Oretania, Beturia, Lusitania, Orospeda, Bética, una serie de nombres de regiones, y ya tenemos muchos de los topónimos que vamos enseguida a estudiar. Fijaos en algo interesante en respecto de las Islas Baleares. Tenemos por una parte Islas Baleárides, pero también Islas Pitiusas. Las Pitiusas son las Islas Pitios, Espino, las islas que tienen que ver con el pino. Ibiza es una de las Pitiusas. Este mapa de Estrabón, estamos cargando algo que no tiene razones. No. Nos volvemos al índice, nos vamos al tercero de los mapas, que son los pueblos. Ahí tenéis, cuando está moviéndose es porque tiene un enlace. Ahí tenéis las fuentes a las que nos referíamos, Estrabón, el geógrafo, pero también nos basamos en la epigrafía. Recordar que epi es por encima de y grafía es escribir. Son las inscripciones, las lápidas sepulcrales, las téseras, de las cuales hablaremos con los celtas. En las inscripciones hay palabras y se trata de descifrar esas palabras.
La numismática, que son las inscripciones monetales. En las monedas que se acuñaban se colocaban nombres, muchas veces del lugar donde, de la ceca, del lugar donde se acuñaba la moneda. La nomástica, que es la toponimia y la antroponimia, de la cual hemos hablado. Los antropónimos también son interesantes. En muchas de las inscripciones, sobre todo en las lápidas sepulcrales, van a aparecer nombres y esos nombres obviamente los podemos estudiar. Y finalmente la arqueología lingüística. Hay una disciplina que es la paleontología lingüística, que es el estudio de lo antiguo, paleos, a través de la lengua. Fijaos en algo muy, muy interesante. Los indoeuropeos, como vamos a ver pronto, no tienen una palabra para mar. No tienen una palabra para mar porque no la necesitaban, porque estaban en un lugar donde el mar no existía. Por lo tanto, si no existe la referencia, no existe la palabra. Todas las palabras que existen en las lenguas indoeuropeas referidas al mar son palabras, son préstamos de otras lenguas que sí que tenían ese nombre. Es algo realmente curioso y algo muy atractivo. Bueno, respecto del mapa, que sigue dándonos información de que hay algo. Yo tenéis en rojo señalados tres pueblos, los bárdulos arriba. Ya os he explicado que probablemente en esa zona es donde van a hacer el castellano, norte de Burgos, sur de Santander. Los contestanos, en la zona de Valencia, ahí vamos a tener el plomo de Alcoy, que es el texto más largo de la lengua ibérica, un texto que es todo un enigma, como veremos en su momento. Y luego los betones, en la zona de Salamanca, sur de Salamanca. Al norte están los vaceos. Los vaceos serían los celtas de Valladolid, para entendernos. Los betones serían los celtas de Salamanca. Por cierto, tenemos restos arqueológicos de luchas, de batallas entre betones y vaceos. Y aquí tenéis un icono de una radio, ahí tenéis un audio, un podcast precisamente de los vaceos, un podcast de Ser Historia muy interesante, que yo recomiendo que lo oigáis sobre cómo era ese pueblo, qué costumbres tenía y lo que sabemos de esos betones. No está muy bien dibujado, pero la zona más oscura sería la zona ibera, la zona más clara es la zona celta. Nos volvemos al índice y nos vamos con el último de los mapas, que es ese mapa con muchas rayas. Tenéis la leyenda a la derecha. Ese mapa surge, tiene que ver con un coloquio que hubo en Salamanca, concretamente el año 1974, sobre las lenguas y culturas prerromanas. Ahí se juntaron los más importantes especialistas de este momento y de algún modo la Universidad de Salamanca está muy ligada a las lenguas prerromanas a partir de ese momento, 1974. Por cierto, fue el año en el que mi promoción entró en la maravillosa Universidad de Salamanca, en el maravilloso Palacio de Anaya, para estudiar como primera promoción filología hispánica, porque en la anterior promoción había estudiado un cambio de planes, había estudiado filología románica. Bueno, tenemos toda esta zona donde no tenemos inscripciones. Las inscripciones nos van a venir en la zona de los celtas que están cerca de los iberos y la zona de los iberos. Los iberos tenían obviamente el alfabeto. Bueno, estamos hablando de épocas antiguas. Después van a venir obviamente los romanos y van a traer su escritura, pero tenemos pocos textos celtas. Por ejemplo, sí que tenemos algunas inscripciones de esta zona que son los lusitanos. Lusitanos probablemente eran un dialecto muy primitivo de los celtas, probablemente era una tribu celta o precelta, o muy especial, como veremos en su momento. Tenemos la zona de
inscripciones vascas, del vasco, toda esta zona es la zona de los íberos y, bueno, luego de aquí tenemos la expresión de las líneas que corresponden a las inscripciones de tartésicas. Pero fijaros que hay muy poquito en esta zona. A medida que nos vamos hacia el Mediterráneo tenemos muchas más inscripciones. Una aclaración: celtíbero no es una mezcla de los celtas y los iberos. Los celtíberos eran los celtas que estaban en la zona cercana a los iberos, y es donde precisamente vamos a tener, por ejemplo, los bronces de Botorrita, que son los textos, uno de los textos más largos, uno de ellos concretamente el que vamos a ver, uno de los textos más largos de la lengua celta, de la lengua celtibérica. Obviamente aparecen muchos topónimos que vamos enseguida a ver y con los que vamos a familiarizarnos. Abajo tenéis Gades, Asido, Málaca, Sexi, que es un topónimo muy antiguo que después va a desaparecer, Abdera, y bueno, luego tenéis otros nombres como Cartagena, después lo que es Ampurias, etcétera, etcétera. Este es el mapa de inscripciones, que yo creo es un mapa muy, muy interesante también. Y nos vamos ya, todo esto ha sido prolegómenos, introducción, a la explicación de por qué existen dos pueblos, dos tipos de pueblos en la península ibérica, los no indoeuropeos y los indoeuropeos. Nos vamos a dos imágenes. La primera ya la conocéis, la primera de ellas es Altamira, es la representación del Paleolítico. Recordad, Paleos es antiguo y Lithos es piedra, literalmente piedra antigua. En Altamira, en esa capilla sistina del arte rupestre, como se llama en Santillana del Mar, aparecen esas representaciones de animales. Y esta, que quizás no conocéis, pero también es muy conocida, es una representación del Neolítico. En el Neolítico es donde vamos a partir nosotros. Esa Europa, esa vieja Europa, esa Europa de la revolución neolítica es donde vamos a empezar. Esa es una pintura de una cueva de Cogul en Lérida y representa ya al hombre. Todo eso son figuras humanas. Evidentemente hay un animal en la parte de abajo, probablemente un ciervo, pero ya representan animal, ya estamos en otro mundo. Por cierto, a este dibujo se le llama la danza fálica, por esa forma tan estilizada de las figuras humanas. Recordad que cuando haya en la presentación un icono de este tipo es que hay una imagen. Bien, datos de lo que es la revolución neolítica y de lo que es el proceso de indoeuropeización. Vieja Europa. La vieja Europa es la que está representada por vascos, iberos y tartesios. Es decir, en un momento determinado van a llegar a la península ibérica en torno a 1500 antes de Cristo, de una manera muy leve, de una manera más fuerte. En el siglo VIII antes de Cristo van a llegar los indoeuropeos, van a llegar primero pueblos preceltas a partir de 1500, a partir del siglo VIII vienen los celtas. Pero estos pueblos indoeuropeos se van a encontrar con que en la península ibérica había pueblos neolíticos, pueblos de la revolución neolítica, lo que llamamos la vieja Europa. Una vieja Europa que va a ser un territorio que va a desaparecer después de ese proceso de indoeuropeización. El pueblo indoeuropeo se va a superponer a esa vieja Europa, pero nos van a quedar islas, nos van a quedar restos de esa vieja Europa, de esa Europa neolítica. Bien, partimos de una fecha, 7000 a.C., aparece la revolución neolítica en el Próximo Oriente. Recordar Mesopotamia, Anatolia, Mesopotamia, la cuenca del Nilo, fundamentalmente. Recordar que el origen está en Mesopotamia. Mesopotamia es entre dos ríos, literalmente, el Tigris y el Éufrates.
estas revoluciones, estos pueblos neolíticos van a expandirse, van a ir hacia Oriente y hacia Occidente. Obviamente a nosotros nos interesa su transcurrir hacia Occidente. Recordar que este movimiento es un movimiento muy, muy lento. En el 5000 los tenemos, bueno, obviamente la arqueología es lo que nos da esos datos. En el 5000 los tenemos ya en la cuenca del Danubio, en Grecia y en los Balcanes. Y en el 3000 lo tenemos en Francia, en Alemania y en la península ibérica. Es decir, aproximadamente sabemos, probablemente antes, pero sabemos que a partir de 3000 antes de Cristo tenemos pueblos neolíticos en la península ibérica. Esta es la vieja Europa. Vamos con el proceso de conversión al mundo indoeuropeo, a la indoeuropeización. Palabra tremendamente larga y difícil de pronunciar. Tened cuidado porque aquí se superponen los dos procesos, se superponen las fechas. A veces este es un tema en que os cuesta aclararos porque tenemos que partir de que son dos realidades no contiguas. No es que desaparezca una y aparezca la otra, sino que se superpone, en definitiva. En el quinto milenio, en un lugar sobre el que se habla mucho, pero que parece que la arqueología ha situado en las estepas rusas, aparece un nuevo pueblo, un pueblo de pastores bárbaros, que son los indoeuropeos. En torno a 4400, en esta zona comienza a extenderse hacia Oriente y hacia Occidente lo que conocemos como la Edad del Hierro, en definitiva. Tenemos los pueblos neolíticos y los pueblos de la Edad del Hierro. Este pueblo indoeuropeo, que probablemente estuvo, como veremos en su momento, probablemente estuvo cerca del Polo Norte en una época anterior, porque daros cuenta de que el latín tenía nombre para 10 meses, pero había 2 meses que no tenían nombre. Probablemente los indoeuropeos, cuando estuvieron cerca del Polo Norte, había una época de 2 meses donde era todo noche, probablemente no tenían nombre para esa realidad temporal. Bien, pues en el 4400 comienza un movimiento, veremos el mapa cuando nos toque el apartado de los indoeuropeos, un proceso de expansión hacia Oriente y hacia Occidente. Recordar que van a llegar, estos pueblos indoeuropeos van a llegar hasta hacia Oriente, en la India. Recordad que el sánscrito es una lengua indoeuropea, incluso a la actual Persia, Irán, la antigua Persia, el farsi es una lengua también indoeuropea. Y hacia Occidente, ¿cómo es ese proceso? Pues ese proceso sabemos que en la península ibérica nos van a llegar pueblos llamados preceltas, un pueblo probablemente también que se llama el pueblo de la lengua de los ríos, de los hidrónimos. A partir de 1500 veremos por qué, cambian los modos de enterramiento y a partir de ahí empieza la ocupación por parte de pueblos europeos de la fachada atlántica. Recordad que los pueblos neolíticos se van a quedar en la zona norte, en la zona mediterránea, y los celtas van a ir a esa zona al centro, pero al centro hacia el Mediterráneo, perdón, hacia el Atlántico o hacia el Cantábrico. Europa, la vieja Europa, casi, hemos dicho antes, se indoeuropeiza, es decir, los pueblos indoeuropeos se imponen sobre los pueblos neolíticos. Pero os decía, hay islas, hay lugares donde se mantienen pueblos anteriores. Eso es lo que ocurre con los finlandeses y los estones. Hay una rama lingüística que llamamos fino-ugria, que no es indoeuropea. En la zona occidental tenemos la lengua vasca, que es una lengua
como veremos, no tiene una familia, no podemos adjudicarle una familia, pero que es una superviviente del momento anterior a la llegada de los indoeuropeos. Y luego en la antigüedad hay pueblos que han desaparecido y que probablemente también tenían que ver con estos pueblos neolíticos, y están en la periferia. Son los etruscos, un pueblo muy enigmático en la península itálica, los ligures y los cretenses. Bien, este es el panorama. Yo creo que, perdón, estamos aquí es donde tenemos que ir. Este es el panorama general. Yo creo que, resumiendo lo que hemos dicho, puede quedar claro que tenemos en la costa pueblos colonizadores que no van a tener trascendencia lingüística porque simplemente van a utilizar las colonias, las colonizaciones para el intercambio de tipo comercial. Ellos, como veremos, van a comprar las materias primas y ellos van a vender los productos manufacturados. Tenemos, por lo tanto, la línea de topónimos, básicamente, del Mediterráneo, de la costa mediterránea, y lo que es dentro de la península hay pueblos indoeuropeos, más recién llegados, por decirlo así, y pueblos no indoeuropeos que son, por decirlo así, los de toda la vida, bueno, toda la vida, por lo menos del 3000 para arriba. Esos pueblos van a aprender el latín desde sus lenguas, y ese latín que van a recibir, un latín de muy variado tipo, latín de soldados, en el sur un latín quizás más culto con las escuelas, ese latín que van a aprender los pueblos prerromanos va a estar matizado por la manera de ser de las lenguas de los que aprenden ese latín, ¿de acuerdo? Y hay algo que, para cerrar ya, que creo que puede ser interesante, una noticia añadida o un dato añadido, y es que lo que será la romanización, es decir, bueno, pues la asimilación al modo de ver la vida de los romanos, y en el caso de la lengua, la asimilación al latín, va a ser muy rápida en las ciudades o en los pueblos grandes. Va a ser tremendamente lenta en los pueblos pequeños, en el campo. Probablemente el celta se seguiría hablando después de la llegada de los romanos mucho tiempo, no sabemos cuánto, probablemente el ibero también, tampoco sabemos cuánto. Y bueno, lo único que nos queda, y como veremos en su momento, de lamentable, es que no sepamos mucho de cómo era la lengua ibera. Ojalá algún momento aparezca una piedra roseta o un equivalente con textos en ibero y en otras lenguas, y que nos ayuden a entender esa lengua tan maravillosa y tan enigmática como es la lengua ibera. Bueno, hasta aquí esta primera entrega, un poco larga, pero creo que puede haber sido suficientemente clara como para estar en condiciones de entrar en cada uno de los aspectos concretos con una cierta garantía de que lo vamos a entender mucho mejor. Muchas gracias por su atención.